Buen día, panelista el doctor Waldo Ojeda Bustamante, ingeniero agrónomo especialista en irrigación por la Universidad Autónoma Chapingo, y también tiene una maestría en ciencias de cómputo aplicada que la realizó en el Colegio de Posgraduados en el Centro de Estadística y Cálculo. Tiene el doctorado en Ciencias del Suelo y el Agua por la Universidad de Arizona en Tucson, Estados Unidos. Y bueno, su experiencia laboral fue recientemente pues gerente de unidades de riego en la Comisión Nacional del Agua, con sede en la oficina en la Ciudad de México. Fue su coordinador de Ingeniería de Riego y Drenaje de la Coordinación de Riego y Drenaje del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y ha sido profesor en diferentes universidades en Guerrero, en la Universidad Autónoma de Chapingo, en el Colegio de Posgraduados. Y actualmente pues, es presidente del Colegio Mexicano de Ingenieros en Irrigación, quien tuvo la gran idea de formar estos eventos. Está en investigador nacional del Sistema de Investigadores Nivel 2 y ha publicado más de 100 ponencias en congresos nacionales e internacionales con artículos científicos, capítulos. Y bueno, pues yo también sé que ha dirigido tesis de licenciatura, de maestría y también doctoral. No sé, doctor Waldo, pues que nos hicieras el gran favor de iniciar tu presencia, tu ponencia, para que te podamos escuchar. Ok, pues gracias, Jero Guillén. Pues bienvenidos a todos y gracias por contar con su asistencia. Tenemos cerca de 60 participantes. Voy a permitir presentar la presentación. Por ahí está ahorita cargándose la presentación. Bueno, yo preparé una presentación sobre todo basado en el último inventario. Uno de los problemas que tenemos aquí es de que no tenemos la información, ¿no? Ni siquiera comentó el ingeniero Alexander. Pues se ha invertido bastante en el inventario de unidades de riego. Él hablaba casi más de 400 millones. Y bueno, aquí la idea es, en base a ese inventario, lo que hice es, con apoyo de otras personas, hacer una parte de tipología, ¿no? Si tenemos siempre cuando la mayoría de los estudios, si habláramos de 100 estudios, 90 son de estudio de riego, son unos 5 de temporal y unos 5 de unidades de riego, ¿no? O sea, creo que sí hay un olvido también por la academia, por muchos de los que estamos involucrados en investigar o en estudiar esto, sobre todo porque no hay información, ¿no? Y no es fácil entrarle, ¿no? Entonces ¿cuál va a ser mi agenda? Sobre qué voy a hablar, ¿no? Una parte inicial, pues voy a partir un poco sobre no sé si la siguiente, por favor. ¿Cuál sería la diferencia entre, sobre todo las implicaciones de la definición? No voy a meter a detalle como el ingeniero, soy muy somero. Sobre todo comparar entre distrito, unidades y temporal. Ese inventario visto de diferentes puntos de vista, de productividad, de apoyos, de fuentes de abastecimiento, y al final problemas y retos, ¿no? De hecho, estuvimos viendo las preguntas y yo creo que poco a poco se van contestando a las preguntas que se realizaron durante el registro, ¿no? Adelante, a la siguiente. Entonces, esta es una diapositiva que presentó el doctor Arellano en el pasado. En el segundo seminario temático, ¿no? Y me gustó, sobre todo, las 3 zonas de riego y drenaje que administra la Comisión Nacional del Agua, y pues en cierta forma verla desde diferentes, vamos a ponerle partes conceptuales, ¿no? Operativas, ¿no? En principio, si uno habla, tradicionalmente habla de que los sitios de riegos,
pues se construyeron con recursos mayoritariamente federales. Las zonas de riego pues, han sido una mezcla de recursos federales, estatales, municipales y particulares, aunque la Comisión Nacional de Irrigación tuvo una dirección de pequeña irrigación que prácticamente construyó superficie, ¿sí? Gran cantidad de superficie y que con infraestructura y que se entregó a los usuarios, ¿no? Y después, bueno, lo temporal también, la mayor parte de la infraestructura es federal. Es importante ver que las distritos de riego, pues, y unidades se crean para el servicio de riego y las de temporal técnico para el drenaje. Hay un importante también que se vio el ingeniero Jorge Lomelí presentó, pues de que no todos los distritos de riegos tienen su decreto de creación, ¿sí? Faltan algunos. Y sobre todo tampoco no está bien delimitado, o sea, aunque pues, todos los distritos de riegos pues, tienen un decreto de creación que está en el, o deberían de tener en el diario oficial. Las unidades de riego prácticamente no tienen. Aunque hay distritos, no sé cómo vamos a posteriormente, que distritos se convierten en unidades de riego, algunas unidades se han convertido en distrito. Entonces, como se ve aquí, también como como el gobierno que tenía en los distritos de riegos vamos a ponerla a cargo toda la parte de infraestructura, pues hubo una transferencia, ¿no? De toda la infraestructura. Cuando fue la transferencia, las unidades no siempre tienen el control, han tenido el control de sus obras, su infraestructura, y también de temporal tecnificado que estuvo a cargo también del gobierno federal. Se fijan todos, en Distrito de Unidades hay una concesión de agua, de temporal pues no hay una concesión de agua, ¿sí? Y bueno, hay todo el proceso de transferencia, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, tener una definición no es fácil para la siguiente. ¿Por qué no? De hecho, en la ley, cuando vemos, le toca un tiempo analizar también la definición y todas las propuestas, ¿no? Si pasamos a la siguiente, las diferentes, por ejemplo, definiciones, ¿sí? Las diferentes definiciones y sobre todo cómo que pues, no aplica, ¿no? Porque ya platicamos que no todos los distritos tienen decreto de creación. Históricamente, varios distritos se han convertido a unidades de riego. Recuerdo el 82, el estado de Campeche, que era distrito de riego y se convirtió a unidades de riego en varias universidades de riego. En la definición de distritos se hablaba que que generalmente las unidades de riego, dice, son menores en superficie que los distritos de riego. Pues sí, ¿no? Porque ahora hay muchos, si hablamos de unidades de riego que tienen superficie mucho mayor que estos riegos. Y sobre todo si consideramos que varios distritos, que el estado de Jalisco, el estado de Durango, el estado de Morelos, que son muchas zonas de riego independientes que finalmente pues serían varias unidades de riego si vemos el punto de vista extensión, ¿no? Otro problema que tenemos es que hay muchas unidades de riego que están pegadas a los sitios de riegos, sobre todo en Sinaloa, en el 75, que prácticamente comparten la misma fuente. Son unidades de riego que deberían ser unos módulos que por algunas cuestiones no están fáciles, que es otro analizar esa parte, o sobre todo los precaristas, ¿no? Que están pegados y que finalmente se les han dado agua, ¿no? Que están fuera del poligonal del distrito, pero que muchos distritos de Sinaloa tienen una superficie que está pegada, ¿no? Ahí a la zona del distrito de riego, fuera del poligonal, que reciben agua, ¿no? Y un problema muy fuerte porque pues esa agua, la superficie donde la quieren o la deberían entregar es a la superficie intrapoligonal y hacen que las láminas bajen, ¿sí? Las láminas suban. Cuando sacamos la estadística o cualquier análisis, las láminas suben. ¿Por qué? Porque pues, no se considera la superficie que está de precarista, ¿no? Entonces, ese es también de los problemas y que a veces esas unidades de riego se consideran o no se consideran parte de los sitios de riegos y sobre todo con fines de estadística,
y es todo un problema fuerte, ¿no? De seguimiento, ¿no? De indicadores, de muchos de los sitios de riego, ¿no? Otro caso también que me tocó hacer revisando, por ejemplo, cuando se hizo el inventario, de hecho, el inventario, los primeros que había, como hablaba el ingeniero Alexander, hablaba casi 4,5 millones de hectáreas, ¿no? Cuando se revisaron, cuando se hicieron el inventario con diferentes instituciones y empresas privadas, hubo, por ejemplo, el caso del 17, que pues, inventariaron todos los pozos, ¿no? Entonces, toda la parte del sitio de riego de gravedad, que recibía agua por gravedad, pues era el sitio de riego y todos los pozos eran unidades de riego, ¿no? Entonces, ahí era una superficie doble, ¿no? Por un lado, se considera sobre todo que las unidades de riego estaban inmersas en un sitio de riego, ¿no? Y hay un caso también que presentó el doctor José Luis Arellano, donde en el poligonal del cerro, el 17, el temporal 17 Tapachula, está el sitio de riego 46 y también hay varias unidades de riego, ¿no? Entonces, si queremos subir sumar, ¿no? Entonces estuviera triplicado, ¿no? Porque hay una superficie temporal tecnificado, hay otra superficie de unidades de riego y hay una superficie de sitio de riego, ¿no? ¿Sí? Entonces, como ven, es todo un reto ordenar y definir bien qué es distrito, qué es unidad y sobre todo delimitarlas bien, ¿no? La siguiente. Sí, bueno, pues más un poco de comparación, la parte de los sitios de riegos, pues si vemos en el número, el 66 son totalmente superficiales, o sea, de fuentes superficiales, el 6 totalmente acuíferos. Se reporta como 28% que son mezclados, aunque la mayoría son superficial. En superficie, si se fijan, bueno, aquí predomina la agua superficial, mientras que en los unidades de riego es subterráneo. Estamos más o menos muy parecido en la proporción, 35-65, 35 superficial, 65 subterráneo, y en sitio de riego es lo contrario. Si vemos en el último, vamos a poner los datos oficiales del 18, que la última vez que hubo una reporte oficial de superficie regable con infraestructura de riego, se reportaba que tenemos 3.3 millones en la superficie de estos riegos. Estamos hablando de 86 estos riegos. Tenemos 546,000 usuarios. Y en unidades de riego, pues estamos hablando de 4 millones, cerca de 4 millones de superficie con infraestructura. Ese es del último inventario reportado en 18 y se digan cerca de 780,000 usuarios. Tenemos una parcela media mucho más alta y si sumamos o analizamos juntos, estamos hablando de cerca de 7 millones, ¿no? 7 millones 300,000 hectáreas, ¿no? Y 1.3 millones de usuarios y una parcela media de 5.6. La siguiente. Ese sería un poco de comparación. La siguiente. Y aquí es importante también lo que hablaba el ingeniero Alexander. O sea, por siempre se fijan esa sería la participación de los sitios de riego. Ese es a nivel agrícola. Si hablamos en promedio, bueno, estamos hablando del año agrícola 2011-2012, que me tocó ahí estar en el Inter, realizamos elaborar unas estadísticas agrícolas con los mismos criterios, el mismo, vamos a ponerle ciclos, cultivos, o sea, de esa manera nos permitió empatar, pues ciclos, cultivos, la modalidad y toda la cosa. Entonces, creo que fue una forma, si es la misma institución, pues hay una forma que podemos comparar. Cuando ya son diferentes instituciones, es más difícil, sobre todo que no se comparte información y cada quien lo hace desde su punto de vista local, ¿no? Entonces, se fijan aquí a nivel, los distintos riegos en ese año, es la superficie cosechada, más adelante vamos a ver la sembrada,
pues sembró cerca de 2.7 millones, las unidades de riego de 3.13 millones. Y bueno, siempre aquí las unidades de riego están por arriba en la estimación, ¿no? Y como hablaba aquí el ingeniero Alexander, un problema que tenemos en unidades de riego siempre es meramente especulativo, ¿no? O sea, con la información que se tiene, se trata de hacer la mejor estimación posible, ¿no? Con esos valores podemos ver que las unidades de riego, dado que están en pozos, se asume que los cultivos son la mayor parte son abastecidos de agua extraída de pozos, pues tu valor de producción es más alto, ¿no? Se fija en el 36% del valor de producción vino de productos cultivados en unidades de riego, en distritos el 26%, y estamos hablando cerca del 50 y casi 60% de la producción nacional en valor de cosecha viene de las zonas de riego. Y vemos, bueno, ahí lo mismo, en volumen utilizado, a nivel de fuente, en distritos está muy claro, son 25 mil millones de metros cúbicos traídos de las fuentes, unidades de riego, se estimó en 26 millones, y nuevamente aquí se estimó porque se asumieron eficiencias en base a localmente, en base a los que maneja el distrito de riego, ¿no? O sea, vemos qué eficiencia maneja un distrito de riego, y de esa manera se estimó cuál pudiera ser un volumen de agua utilizada, y de ahí también saca una productividad un poco mayor. Consistentemente, cualquier análisis de las unidades de riego pues, somos productivas, ¿sí? La siguiente. Y aquí, bueno, vean, esta es una gráfica de cómo se realiza un poco, ¿no? Esa es el día del CIAP, la parte de arriba, ¿sí? No sé, deja ver si puedo usar mi anotar, ¿sí? Sí, ajá. Bueno, aquí en esta parte, no sé si me ve. Uh-huh. Aquí lo que vemos aquí es ¿sí? En la parte superior, esa es la curva de lo que reporta el CIAP. El CIAP habla de que desde el 2002 al 2018, el último año, pues la superficie que sea, en este caso, sembrado en todo el país de riego. En este caso es interesante y que tiene que ver con la helada que hubo en Sinaloa, ¿no? Que hubo una helada y que pues tuvo cerca de 500,000 hectáreas siniestradas, y se tuvo que usar prácticamente todo el volumen que había en buena parte de las presas. Entonces vean cómo pues un siniestro prácticamente y disponibilidad de agua pues pone o introduce ciertos puntos de influencia interesantes, ¿no? Pero quitando esto, prácticamente en la tendencia reportada en esos prácticamente 20 años que tenemos por acá, hay una tendencia creciente. Este sería lo que reporta el CIAP. Si asumimos que el Servicio de Información Agrícola y Pecuario es robusto, la información, entonces consideramos válidas. ¿Qué hacen los distritos de riego? Los distritos de riego, su estadística también yo creo que es muy robusta, y lo que se hace siempre es por una diferencia, aunque no una diferencia simple o aritmética, se tiene que ver, y no es tan fácil, sobre todo en varias cosas. Bueno, entonces vemos aquí que consistentemente las unidades de riego pues tienen la superficie sembrada o estimada por arriba de distritos de riego. Este es del CIAP, este es de la Gerencia de Riegos, y este es meramente estimado como por una diferencia algebraica en este caso. Entonces, aquí es importante esa es la superficie sembrada. ¿Cuál sería la superficie realmente física, ¿no? Entonces, para el 2018 en distritos de riegos se habla de 2.61 millones de hectáreas, o sea, ese sería quitamos los segundos cultivos, y sería sería la pura superficie de física reportada por los distritos. Y aquí, bueno, dado que los pozos tienen también una repetición, debería ser
aquí se asumió el 15%, pues tenemos unos 2.8 millones de hectáreas. Esa es la superficie regable o con infraestructura reportada en los inventarios. Y entonces se habla que para un año en particular, siempre en estos riegos, pues la superficie, es a ponerle física regable, estás hablando del 80% de la superficie con infraestructura de riego, ¿no? Y en unidades de riegos es 70, ¿no? Sobre todo porque es más alto. ¿Qué tan válido es esto? La siguiente. Ese sería en forma interesante. Vean aquí también cómo siempre nosotros nos quedamos por muchos años. A ver, siempre hablaban, se fijan, de que estábamos en la universidad y toda la cosa, pues que había 40,000 unidades de riego, casi redondeadas, ¿sí? Y cerca de 3 millones de hectáreas, ¿no? Por muchos años se quedó esto. Para el 18, después todo un proceso que se invirtieron más de 500 millones, pues se hizo todo un inventario detallado y salió esa superficie que todavía se requiere como que revisar, ¿no? Una revisite, ¿no? Dijeron ahí los americanos, ¿no? O sea, revisar bien cuál es la calidad de esta información. Y vamos a analizar buena parte de este inventario adelante. La siguiente. Bueno, aquí habla, por ejemplo, de esas 50,000, son 6,000 unidades de riego que son superficiales. Creo que estas no han cambiado mucho. Las que han cambiado son estas. Sobre todo que ha habido mucha mayor falta de control en muchos lados para pues perforar nuevos pozos o que no estaban registrados o bien inventariados. Entonces serían los 44,000 pozos, ¿se fijan? O sea, prácticamente la mayoría de las en número pues son pozos, ¿sí? La superficie que estamos hablando, 1.400.000 de fuentes superficiales y que son 2.600.000 de la superficie que es abastecida por pozos. Usuarios serían aquí 366.414 usuarios. La siguiente. Y bueno, aquí también es importante ver que esa parte también la incongruencia y vemos falta de control y a veces olvido de las unidades de riego. Vean, por ejemplo, vamos a ver Chihuahua, ¿no? En Chihuahua el 81% son unidades de riego y solamente el 19% son distritos de riego. Cuando uno analiza el presupuesto, ¿sí? O siempre con los problemas aquí del Río Bravo, del Tratado del 44, pues el problema casi nos concentramos en distritos de riego, ¿no? Cuando en superficie es el 19%, ¿sí? De la superficie con infraestructura de riego, y dejamos el 81% prácticamente sin control, o en Guanajuato pasa lo mismo, vean en Jalisco, en Nuevo León, en Zacatecas, ¿no? Zacatecas, Michoacán el 45%, vean Aguascalientes el 87%, ¿no? O sea, en el 87% de la superficie con infraestructura está en Aguascalientes y solamente estamos hablando del 13%, ¿no? Pero si vemos la inversión, la mayor parte se van a estos riegos, ¿no? Esa sería una de las, vamos a la siguiente. ¿Sí? Vean aquí, este sería donde del inventario, en cada punto es una unidad de riego. Vimos que el 35% de la superficie es de las unidades son bastidos por agua superficial, el 65% por subterráneo. El número de unidades, el 13% son de las unidades de riego son superficiales y el 87%. Pero bueno, cuando yo analicé la primera vez, me di cuenta que, vean, por ejemplo, pues hay un mundo de pozos por todo el país, ¿no? Pero también eso ya uno esperaba, pero sin embargo hay unas zonas, por ejemplo, vean, esa es la zona prácticamente de conflicto. De hecho, se Guerrero, toda esa parte es zona de conflictos. En esta parte, buena parte, entonces, o sea, da la idea de que muchos de los lugares donde había problemas de seguridad y sobre todo marginado, difícil acceso, pues como que no hubo un buen registro. Estoy meramente especulando, ¿no? Yo soy de una zona de por acá y conozco muchas unidades de riego que no estaban en
en el inventario, ¿no? Entonces pudiera ser que unas unidades de riego que tienen concesión, algunas ya tienen vencido su concesión, pero también hay otras que pueden estar sobreestimadas, ¿no? Entonces creo que es un buen momento de analizar la calidad de esta información. La siguiente. Y veamos, ¿no?, más sobre el inventario de las unidades de riego que se tiene, ¿no? Otro problema que se tiene es de que cuando vemos la sobreexplotación, pues siempre nos concentramos, ¿no?, en distritos de riego, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el 66, en el 37, todo Sinaloa, ¿no? Digo, todo Sonora, ¿no? Bueno, aquí no está el 17, pero vean, este sería como los distritos de riego que están en zonas con problemas de acuíferos sobreexplotados, pero vean de las unidades de riego, ¿no? O sea, si queremos hablar de acuíferos sobreexplotados, pues tenemos que hablar de unidades de riego, ¿no? Entonces, todo un proceso de control, de mejora, de política pública para tratar de reducir esa sobreexplotación se va o debería estar concentrada en unidades de riego. ¿Por qué? Porque finalmente se ha invertido bastante en distritos de riego, yo creo que más de la cuenta, y se ha olvidado en esta parte de las unidades de riego, sobre todo en los grandes problemas nacionales. La siguiente. Entonces, ¿qué otra cosa interesante? Vean, cuando veo un número de usuarios de esas 50,000 unidades de riego, vemos que 51%, ¿sí?, de las unidades son de un usuario. O sea, prácticamente el usuario decide, y la mayoría serían pozos, ¿no? O sea, o una presa, puede ser, conozco al menos algunas unidades de riego de un solo usuario, que controla entrada, salida, aplicación, láminas y toda la cuestión. Entonces, todavía es un problema fuerte de que, pues, un usuario tiene concentrado, y si vemos el volumen, que es otro problema, pero el 30% de la superficie regable del país está concentrado en unidades de un usuario, ¿no? Qué bueno o malo, es un problema social interesante, sobre todo también qué tan buen uso hace y qué volúmenes usa, ¿no? Y qué superficie tenemos, ¿no? Vemos que solamente en el número de usuarios, ¿se fijan aquí? El número de usuarios que tenemos, pues solamente arriba de usuarios con más de 31 usuarios, solamente tenemos el 9% de las unidades de riego. O sea, la mayoría de las unidades de riego son pequeñas, sí, es pequeña irrigación, y solamente vamos a poner el 9%, estamos hablando de unidades de riego mayores a 31 usuarios, ¿no? Que posiblemente esas serían las con características parecidas a los distritos de riego. Si vemos aquí el número de unidades de superficie, se fijan, lo mismo, el color azul son de un usuario. O sea, tenemos unidades de un usuario hasta mayores de 300 hectáreas, ¿no? O sea, este sería el número, o sea, 1,400 arriba de 100. Y perdón, el 1.3% arriba, ese es el porcentaje. La mayoría están entre 40 y 80, o si ustedes quieren, entre 10 y 160 hectáreas, ¿no? Y ese sería mayores de un usuario, de un solo usuario, ¿sí? La siguiente, ¿sí? Y aquí, bueno, por una parte también en esa disparidad, ¿no? Vean un sitio riego, ¿no? Sería lo tomé el año pasado en diciembre, la directora que presentó ahí en la comisión, ahí en el Senado, donde es el monto que se invirtió, ¿no? Que en diciembre que tenían, no sé si final o ejercido, pero debe ser muy final del 2019, que de los 2,000 millones, 2,071, de hecho originalmente eran 2,000 y bueno, subieron a 2,079 millones de pesos que se invirtieron en el programa S217, pues cerca del 60% se fue a distritos de riegos, el 18 unidades, el 10%, 11 a temporal, y hay también un fondo que tiene tenía, que ya no lo tiene la subdirección, era en proyectos especiales estratégicos, ¿no? Sobre todo cuando hay contingencias como las de Tabasco o ahí cuando un ciclón, de repente también en Hidalgo,
perdón, con Tlahualilo, cuando hubo explosiones, pues son respuestas rápidas que se requieren, ¿no? Entonces, nos quedamos, si quieren, en la inversión que se tiene. Eso es lo del año pasado, ¿no? Pero es muy parecido este año, ¿no? La siguiente. Y si lo vemos por... vean esta parte, ¿no? O sea, el presupuesto, ese es el de 2019, el año pasado, el 57% se fue al distrito de riego. Si lo que quisiéramos ver en superficie cosechada, unidades de riego tiene el 41, distrito 36, temporal tecnificado es 23, ¿no? O sea, este sería muy parcial, pues también tiene que ver dónde están, por ejemplo, pues también apoyar a las unidades mucho más desprotegidas, posiblemente estén en distritos temporal y unidades de riego, pues donde tenemos los parcelas más precarias y que necesitan mucho más apoyo que en distritos. Y si vemos el valor de la cosecha, todavía las unidades de riego pues tienen prácticamente la mitad del valor de la cosecha que se produce en las tres zonas de riego y drenaje administradas por la Conagua, ¿no? Entonces, aquí lo que voy es, bueno, no tanto quitarle distritos, ¿no? Sino más bien es incrementarle el presupuesto para tener realmente la importancia que tienen las unidades de riego y también los distritos temporal tecnicados, sobre todo en productores pues, que no han recibido un apoyo muy esporádico a la siguiente, ¿sí? Y aquí, bueno, ¿qué otra cosa, no? También, o sea, si vemos las unidades que se apoyan, unidades de riego que se apoyan a nivel de país, estamos hablando del orden de 1,200 actualmente, ¿no? Anuales, ¿no? Si son 50,000, pues se fijan, ¿no? O sea, requieren como 50 años, ¿no? Si vemos la superficie que se apoyó de las unidades de riego en el 17, 74,000 hectáreas, en el 18, 47,000. Entonces estamos hablando que se apoya cerca del 1%, ¿no? O 2% cuando mucho, entre 1 al 2% de las unidades de riego o en superficie del país, y eso implica que si queremos darle un apoyo a cada unidad y nunca repetirlo, pues nos va a tomar entre 50 a 100 años, ¿no? O sea, que todas las unidades de riego les tocara algún apoyo para poder, o sea, si se fijan, o sea, entonces esa es una parte también de esa disparidad, ¿no? Desigualdad que se ha creado, y yo creo que pues con la 4T esperamos que sea ya un sexenio que también puedan resurgir apoyos hacia unas unidades de riego que son productivas, que históricamente no han recibido apoyos, y que están en zonas marginadas y que no tienen la misma voz, voto o cabildeo que tienen otras cuestiones, ¿no? Adelante, la siguiente. La siguiente, vamos a ver. Y por ejemplo aquí, ¿no? O sea, y muchas de las cuestiones, ¿no? Los problemas que vemos, ¿no? Vamos para terminar ya 2 diapositivas. Pues vemos una gran dispersión, ¿no? Que si uno revisa en cuestiones de número de usuarios, hay una gran dispersión por todo. Se fijan ahí puntos dispersos que es muy difícil, ¿no? O sea, hacer un inventario, hacer un muestreo, pues es caro, ¿no? Entonces, y bueno, y sobre todo, pues una política que permita jerarquizar o diferenciar, pues yo creo que es lo que debería de seguir, ¿no? La recaudación, dado que pues son, sobre todo las que están organizadas, es muy difícil su organización, a pesar de muchos intentos de apoyarlas, pues prácticamente ya están sueltas, ¿no? Por ejemplo, me toca visitar algunas en Puebla, de que las que es muy difícil después de que estén organizados más de 10 o 20 usuarios que pues, no tienen subdivisión ni apoyo, pues quieran pagar cuotas, ¿no? Entonces, en esa gran variabilidad, pues sí se debería de tener también un apoyo, ¿no? ¿Por qué? Porque económico y técnico a esas unidades, la supervisión, y vamos a ver, ¿no? Supervisarlas, cómo funcionan, pues es muy difícil, ¿no? O sea, yo creo que solamente algunos estados, pues entre Querétaro o Guanajuato, que me tocó estar y que creo que sí tienen
apoyos o más supervisión hacia las unidades de riego, sobre todo por la importancia, ¿no? Se fijan, bueno, aquí la parte de estadística, lo mismo, o sea, queremos sacar indicadores, por ejemplo, muchas de las preguntas de hecho se hacen, o sea, por ejemplo, ¿qué superficie paga cuotas? Pues quién sabe, ¿no? O sea, ¿no? ¿Cuántos usuarios pagan realmente, no? ¿Qué volumen se extrae realmente? Y cuando comparamos, pues tenemos que especular, ¿no? Y por otro lado, vemos un poco la calidad alimentaria. Creo es un estático, se invirtió mucho y todavía no se le ha sacado el jugo y realmente hay otras unidades de riego. Me tocó, por ejemplo, en Nayarit, que es una de las unidades más grandes, creo, del país, que está en Nayarit, y comentaron, dice, bueno, pues es que esa inventariaron a todo, hasta la parte que nunca se ha sembrado, ¿no? O sea, entonces, en la parte de directorio, ¿no? Si antes creo que un director actualizado en las unidades de riego no existe, a menos, yo creo que hubo intentos, pero a menos en los últimos, creo que 6 años, no hay un inventario así que digamos, a ver, quiero hacer un inventario de quién es el presidente. Pues no, o sea, si hay, pues está muy disperso, o queremos un correo, ¿no? Y la Conagua, a nivel de unidades del Estado, solamente hay un responsable, ¿no? O había en muchos lados, hubo muchos despidos y prácticamente el que era el jefe de distrito o el coordinador de distritos ya le tocaron algunas cuestiones de unidades de riego, ¿no? Pero prácticamente la estructura de Conagua que atiende a las unidades de riego está desmantelada, ¿sí? Ya está desmantelada. Ya no tiene facultades de supervisar, seguimiento, o mismo el padrón de usuarios. Cuando se forma una unidad de riego y que finalmente se organizan y que tienen una concepción global, pues tienen un padrón, vamos a poner el inicial, ¿no? Que debería de estar, o debe estar ahí también en el REMTA, pero a medida que van avanzando o va caminando, pues ese padrón nunca se actualiza, ¿no? Entonces, de repente se ha perdido el control y 1 o 2 personas se han quedado con la unidad de riego, con esa concesión, y se ha convertido en todo unos capos. Por ejemplo, en Querétaro me ha tocado, ¿no? Esa parte de las unidades de riego, sobre todo por falta de seguimiento de, pues, la autoridad del agua, ¿no? Entonces, esa parte, vemos algunas cuestiones, ¿no? De retos, ¿no? En esta parte, la siguiente. ¿Qué podemos seguir? ¿Qué podemos mencionar, no? Entonces, yo creo que sí, en esta 4T, pues todos esperamos que haya unas políticas y reglas diferenciales, ¿no? O sea, siempre cuando generamos las reglas de operación, pues generalmente las adaptamos de distritos de riego, ¿no? O sea, me tocó, por ejemplo, el RIGRAT, pues casi lo que aplicaba para distritos de riego lo quieren pasar a unidades de riego, ¿no? Cuando son totalmente diferentes y de hecho en el año pasado se trató de que este programa de riego, programa tecnificado, se apoyara más bien como en las grandes y medianas unidades de riego con un gerente técnico, ¿no? Con un gerente técnico, un buen irrigador, o que pudiera apoyar en eficiencias, en medición, y que finalmente también pudiera trabajar en algunas parcelas de riego parcelario, pero que fuera pagado realmente por Conagua, ¿no? Desgraciadamente, el año pasado, o sea, este año prácticamente desapareció el RIGRAT, no solo para unidades de riego, sino también para distritos, ¿no? O sea, y ahorita, pues, el generar, vamos a poner capacidades, o sea, capacidades técnicas en unidades de riego, pues es prácticamente cero, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes retos y que están a la deriva, que finalmente elaborar su reglamento, su padrón de usuarios, sus planes de riego, sobre todo las grandes, ¿no? Que son tan importantes como distritos de riego, pues se está perdiendo, ¿no? Entonces, esa consolidar, sobre todo en el agua superficial, pues es el riego, el servicio de riego es cooperativo, ¿no? Debe de haber cooperación entre los usuarios, ¿no? Entonces, si no hay un ente o alguna forma de que los apoye, pues esta va a la deriva, ¿no? Y cada vez esperamos, ¿no? Y sobre todo enfocarse a las medianas y a las grandes, ¿no? Que pudieran, o sea, priorizarlas, ¿no? O sea, como hablaba ligero Alexander, los planes directores están bien, pero también se han dado, dice, a ver, 1 o 2 planes de riego por estado, ¿no? Y realmente
pues a las unidades cuates o cuatas son las que se les daba, entonces no hay un plan, una política, o sea, se trató de poner como unos pesos, ¿no? O sea, para poder jerarquizar cómo seleccionar las unidades de riego que realmente deberían priorizarse, apoyarla, ¿no? Era meramente casi se abría la ventanilla y ahora sí los que lleguen y los que pues tenían mucho mayor cabildeo pues, son los que les tocaba, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces yo creo que todo eso se debe analizar, ser lo más transparente y dar el mejor seguimiento, ¿no? Vimos de los usuarios que un usuario, y sobre todo las tecnologías, ¿no? O sea, vemos que es muy caro sacar las estadísticas agrícolas, a muchos intentos, yo creo que cada vez es mucho más fácil aplicar tecnologías espaciales, que me permiten tener un mejor control para toda esta, y que bueno, hay muchas experiencias, ¿no? Y como lo menciona el Ligero Cotillón, Alexander, hay bastante experiencia de que aplicando las cosas, claro, se puede apoyar, ¿no? Hay muchas experiencias exitosas de que el riego de programa se puede mejorar, se puede bajar láminas, se puede planear, se puede planear muchas cosas, ¿no? Bueno, la siguiente, yo creo que esa es la siguiente. Esa es la última, yo creo que va a estar interesante las preguntas y la discusión entre todos, es menos mi punto de vista meramente personal y en esos seminarios siempre es bueno, a veces especular, ¿no? O sea, muchas de las cosas, pues para que sirva una semilla de discusión y de crítica, ¿no?